Cada semana, cada día que tenemos reunión, vuelvo a sentir los vacíos de haberme vaciado por haber dado lo que el Señor puso en mi espíritu, y me genera una sensación tan de necesidad de poder buscar a Él para saber qué es lo que quiere hablarnos para la próxima semana. Y tenemos una guía a nivel Casa Paterna que es la siguiente. Estamos enfocándonos en cada una de las palabras en que el Señor nos va dando a la Casa Paterna, y de ahí nos compartimos la esencia de esa palabra, y cada uno tenemos la libertad de poder darla a cada una de nuestras congregaciones de conforme a como entendamos en el Espíritu. Y estamos mirando lo que no es como si fuera. Ya lo viste la semana pasada, pero el eje es poder ver las cosas que no son como si fuesen, porque si las vemos desde nuestro punto de vista y en lo físico y natural, es una cosa, y otro es el enfoque de lo que Dios dijo, y poder centrarnos en lo que no es como si fuera, y Dios dijo tal cosa. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que Dios dijo sobre la familia, no lo que vemos, lo que Dios dijo, que somos los hijos de Dios como familia. Y hoy estamos viendo, en esta semana, mirando a las naciones rendidas en esta generación. Y vamos a combinar estas dos cosas, estas dos porciones, mirando a las naciones rendidas y en esta generación. Un tiempo en el cual no podemos desconocer que estamos viviendo. Así que, amados, vamos a la palabra en Jeremías 31:31. Voy a leer bastante y no sé si vas a tener tiempo de buscarlo, pero lo más importante es que prestes atención, ¿sí? Que sea despertado tu espíritu y la palabra que se va compartiendo. Jeremías 31:31 dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con mis antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Dios proféticamente le hablaba a Jeremías anunciando que lo que ya había hecho y lo que iba a hacer, iba a renovar un pacto, y ese nuevo pacto, el nuevo pacto no era ni más ni menos que lo que había planificado en la eternidad, el plan eterno de Dios, el pacto eterno. Y dice así: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando decimos que las cosas, vamos a ver las cosas que no son como si fueran. Si nosotros decimos, bueno, damos gracias a Dios porque estamos reunidos en esta casa y somos todos hijos de Dios y damos gloria a Dios, pero salimos a ver la sociedad y vemos una ciudad como en Carlos Paz donde hay un 95% por lo menos que no conoce a Dios. Tal vez exageré y en vez de un 95 son un 92 o un 93. Pero los que nos congregamos un día sábado o domingo, que son los días de reuniones, entre todas las congregaciones de Carlos Paz, no hay más que un 5%. Entonces, Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, una nueva oportunidad. Y yo me comprometo en hacer saber que yo soy Dios. ¿De qué manera? Yo voy a poner mi ley, o sea, su naturaleza, no palabras escritas en un papel, sino en la mente y en el corazón. Yo seré Dios y ellos serán mi pueblo. No habla de excepciones. Ese es el plan eterno de Dios, que todos seamos su pueblo y Él ser Dios para todos. Ese es el plan eterno de Dios. Entonces nombra las cosas que no son como si fueran. Entonces, si yo salgo a la calle y veo un 95% de personas que todavía no conocen a Dios, ese no es el plan eterno. El plan eterno es que Él grabó en la mente y en el corazón de todos nosotros quién es Dios. Y continúa diciendo así Jeremías 31:34.
ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios no miente. En primer lugar, cuando dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, no es el enseñar como nosotros utilizamos debemos enseñar la palabra. Tenemos tiempo de compartir y de enseñar determinadas cosas de Dios que vamos conociendo de Él. No, 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 no. Lo que Dios se refiere en esta porción dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, porque cada uno de nosotros debería tener una comunión con Dios y una experiencia, cada uno, una experiencia en su espíritu, una experiencia personal con Dios. Entonces, si nosotros somos hijos, no podemos no haber tenido una experiencia con Dios. Y si tengo una experiencia con Dios, ya nadie tiene que decirme. A mí no me pueden decir que Dios no existe. No me pueden decir que Cristo no existe. No pueden decirme que Cristo no perdona mis pecados o no perdonó mis pecados. Como dice Dios, dice, yo perdonaré tu iniquidad. Y dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y yo puedo decir, gloria a Dios. Me gustaría escuchar por lo menos con barbijo y todo, un gloria a Dios. Porque esto ya es, Dios lo estableció. Y vuelvo a confirmar lo que dije la semana pasada. Si vos volvés a pecar, lo que tenés que hacer es arrepentirte, pero Dios no vuelve a perdonarte. Ya te perdonó las iniquidades, las rebeliones y todos los pecados. Ya lo hizo. Y es necesario que podamos llegar a entenderlo, porque esto es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. Él dice, yo los perdonaré, porque era el profeta Jeremías el que estaba hablando. Todavía no había venido Cristo, pero allá fuimos perdonados. En la cruz, Jesucristo ya nos perdonó a todos. Y continúa diciendo, Jeremías 31:35, así dice el Señor, cuyo nombre es Señor Todopoderoso. ¿Cómo es? Así, todopoderoso. Es todopoderoso. Ese es nuestro Dios, todopoderoso. Son palabras que nosotros las leemos muchas veces, y como ya la leímos, ya la conocemos, que Dios es todopoderoso, pero nosotros muchas veces solamente la oímos y le damos el entendimiento natural, pero no en el espíritu, para que flaqueemos ante cualquier situación. ¿Quién es? Y escuche, así dijo el Señor, cuyo nombre es Señor Todopoderoso. Y escuchen esto, por favor. Quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Es decir, Dios está diciendo, voy a poner mis leyes en la mente y en el corazón de todos. Yo voy a perdonar. Y la garantía es, si el sol se apaga, si la luna se apaga, si las estrellas se apagan y si el mar deja de agitarse, yo no existo. Dicho de otra manera. Y sigue diciendo, así dice el Señor, nuevamente, si se pudiera medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, afirma el Señor. Lo voy a decir de otra manera. Dios prometió poner leyes en su naturaleza, en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. ¿Vamos bien? Y que nos iba a perdonar y que ya nos perdonó a todos. Ya está hecho, ¿sí? Tu mente tiene la ley de Dios, la naturaleza de Dios. En tu corazón está escrita las leyes, la naturaleza de Dios. Ya fuiste perdonado y fui perdonado absolutamente de todo. Y dice Dios, yo no los voy a desechar bajo ningún punto de vista y es confirmado a la garantía con todo esto que dije. Si alguien puede medir los cielos, esto no va a suceder.
Si alguien puede descubrir y ver los cimientos de la tierra, esto no va a suceder. ¿Se entiende el nivel de garantía que Dios estableció para confirmar que esto es o es? Por eso aclara y dice, el nombre de nuestro Dios es todopoderoso. Desde las palabras proféticas expresadas por Dios a la realidad luego de que Cristo muriera en la cruz y las iniquidades fueran perdonadas y olvidadas, dio a luz este nuevo pacto, que no es ni más ni menos que el propósito eterno de Dios. Ahora, vamos por parte. Vamos estableciendo bases. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Lo voy a decir de una forma para que también la entendamos todos. Que todos sean salvos. Dios dijo, mi hijo muere, los perdono a todos, me doy a conocer para que todos sean salvos. ¿Cuántos? Perdón, ¿cuántos? Todos. ¿A quiénes perdonó? ¿A cuántos? ¿A cuántos le puso las leyes en la mente y en el corazón? A todos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El apóstol Pablo da a conocer cómo ingresar a ese nuevo pacto. Y perdón que hable de cosas tal vez infantiles, pero voy a leer lo que dice la palabra. Romanos 10:10. El apóstol Pablo da a conocer cómo ingresar a este nuevo pacto. Y esto es clave. Sencillo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que debemos llevar a hacer a las personas que todavía no conocen al Señor. Vos como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, sabemos, vamos a hablar de un 95% de Carlos Paz que todavía no conoce a Cristo. Pero vos y yo, que somos hijos, sabemos que Dios ya le puso su naturaleza en la mente y en el corazón. Lo voy a decir así tal cual como está escrito. Grabó sus leyes en la mente y en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? A ese 95% ya le perdonó los pecados igual que a vos y que a mí. Y las iniquidades. Y las rebeliones. ¿Y Dios se está acordando de eso? Dice que se olvidó. O sea que lo mismo que nos pasó a nosotros también pasa para ese 95%. ¿Cuál es la diferencia? Es que a ellos todavía no se enteraron. Entonces dice, porque con el corazón se cree, ¿cómo hace alguien para creer si no se le predicó? Si no conoce de Dios, si no no le hicimos saber. En el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es algo extraordinario saber uno de nuestros hermanos, que no está aquí presente esta noche, que no pudo llegar, dice, le prediqué a una persona y me olvidé de hacerle la oración de fe. Le prediqué, le di a conocer a Cristo y me olvidé de hacer la oración de fe, que sería, si él cree en su corazón, que con la boca puede confesar que Jesucristo es su Señor. Y resulta que al día siguiente va a trabajar, se encuentra nuevamente con la persona y le dice, no sabe lo que me pasó ayer. Fui a mi casa, dice, y me puse a orar como vos me dijiste. Me puse a pedirle a Dios y a decirle todos mis problemas, mis aflicciones. Y me salió de adentro, dice, de decirle, yo te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. El Espíritu Santo trabaja todo el tiempo. Nosotros somos tan religiosos y tan estructurados que si nosotros no le hacemos hacer la oración a la persona, es como que perdimos el alma esta. Perdimos la oportunidad de ganar un alma para Dios. Predicale a Cristo porque Él ya tiene grabada en su mente y en su corazón quién es Dios. Le estamos dando a conocer.
estamos despertando, estamos activando, estamos trayendo luz con una palabra a su espíritu y el Espíritu Santo sigue trabajando. No anulo que le hagamos hacer una oración, pero quiero que entendamos que la obra es de Dios y Él completa todo lo que nosotros podemos comenzar. Pero hay algo importante, debemos comenzar. Y sigue así diciendo Romanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todas las veces que fuiste avergonzado fue porque no creíste. Y las veces que fui avergonzado fui porque no creí, porque dice que todo el que cree no será avergonzado. O sea, cuando nosotros pasamos vergüenza porque Dios no cumplió en algo, no fue un problema de Dios, fue un problema mío. Y te lo quiero compartir para que sepas lo avergonzado que me he sentido algunas veces, pero no fue culpa de Dios, fue por no haber creído lo suficiente. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y esto es algo maravilloso, porque el judío y el griego ya me está hablando de que había un pueblo que era escogido de Dios y un pueblo que los griegos no eran el pueblo escogido de Dios, no eran judíos. Pero resulta que habíamos leído que en el nuevo pacto Dios iba a unir dos casas. Y las dos casas que iba a unir eran los judíos y los gentiles. Iba a ser de toda la humanidad, todos los que creyeran, su pueblo. Así que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para que todos los que le invoquen, para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que hay un 95%, por decir un número, de que todavía no ha invocado el nombre del Señor en esta ciudad. Y continuó en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 14, y quiero que estemos atentos a lo siguiente. Dios viene hablándonos como casa, pero nosotros no somos especiales. Nosotros somos una porción del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor en Carlos Paz. Y también somos una porción del cuerpo de Cristo en todas las naciones de la tierra. Y como Dios le habla solamente a su Hijo Jesucristo, lo que nos habla a nosotros, le habla a todos los que tienen a Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Dios le habla a Cristo. Si Cristo está dentro de tuyo, adentro mío, vamos a oír la misma voz del Padre. Y la voz del Padre, en algunos casos, está escrita y nos la vuelve a recordar. Y dice así, Romanos 10, 14. Pensemos en el 95%. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Consideremos que no invocan el nombre del Señor porque no creen. Pero dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? No creen porque no han oído y no oyen porque no hay quien les hable. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, nosotros los hijos, ¿cómo predicaremos si no somos enviados? Ahora yo quiero en esta noche recordar que Dios viene hablando a su iglesia diciendo, vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen, todo el tiempo. Y un punto clave a tener en cuenta es, a mí no me enviaron. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio. Si vos esperás que yo como pastor te diga, vayan y prediquen el Evangelio, ya se los dije ya. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Pero digo, anda y predica el Evangelio. Lo dijo el Señor. Y sé que hay porciones del cuerpo en el cual nosotros tuvimos 2 años sin que Dios nos diga que no vayamos. No nos dijo que nos vayamos, dijo que nos preparemos.
Y después que terminamos la preparación, dijo, vayan. Dios nos envió. Y después cuando Dios habla de que hay un pueblo que es rebelde, que es contumaz, que es desobediente y demás, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Dios nos está mandando y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y no tiene que ver con resultados. Porque Jesucristo predicó todo el tiempo y cuando llegó a la cruz no estaban todos los que habían oído de él y los que habían recibido prodigios, milagros, maravillas y resurrección. Dios nos juzga a nosotros por lo que nos pide que hagamos. Si nosotros no lo hacemos, es un problema que vamos a resolver o no, si no tenemos la capacidad de resolver con Dios, Él va a resolver con nosotros. Pero no podemos tener excusas delante de Dios. Ya fuimos enviados. El tema es, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, lo vieron nuestros niños hace muy poco, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No todos obedecieron el Evangelio. Paz. No todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice así, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque muchas veces anunciamos y no sabemos si van a recibir o no a Cristo. Porque nosotros solamente anunciamos, no nos responden a nosotros, pero no sabemos qué sucede en la intimidad de ellos. Y esa no debe ser nuestra preocupación, porque a nosotros Dios nos mandó a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a bautizar y a enseñar que obedezcan todas las cosas que el Señor enseñó. 4 puntos nombró el Señor Jesucristo. Ahora, no hay problema si no todas las hago yo. No dijo que vos tenés que predicar, hacerlo discípulo, bautizarlo y que enseñarle todas las cosas. Unos predican, dice que algunos siembran, otros riegan y el crecimiento lo da Dios. Pero el enviado somos cada uno de nosotros. Así que prediquemos el Evangelio, porque Dios nos está mandando a predicar el Evangelio. Y continúo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya lo sabemos. Romanos 10, 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios ya nos envió y la palabra en su momento llegó y abarcó hasta lo último de la tierra, que era el espacio que Pablo conocía. Todo lo llené del Evangelio, que es el espacio que Dios le dio para administrar. Pero a nosotros nos dio mínimo para administrar la ciudad de Villa Carlos Paz, porque esta es la tierra donde nos puso. Y donde vos estás viviendo. Y donde vos estás viviendo. Y si no estás viviendo en Carlos Paz y estás en la zona aledaña, es la parte que Dios te dio. En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo los pondré celosos con la nación que no es nación. Los provoqué a enojo con una nación insensata. Dios usa todos los medios posibles para que nosotros reaccionemos. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Escucha lo que dice Dios. El apóstol Pablo se toma el trabajo de hablarle a los romanos y dejar escrito lo siguiente. Dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mi mano hacia un pueblo desobediente y rebelde. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir, porque Él dijo que iba a estar todo el tiempo, lo que no garantiza que nosotros seamos librados por no haber hecho lo que hicimos. Y ese es un punto en el cual Dios nos está hablando hoy. Vemos el gran amor de Dios a su pueblo escogido. Y ese pueblo, su pueblo escogido, siempre fue un pueblo desagradecido. Lamento si te está hablando. Siempre despreció el amor de Dios. Tanto que Dios dio a conocer, dejé que me hallaran los que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. El punto que estamos hablando hoy es,
Dios nombra las cosas que no son como si fuesen, y hay algo más. El título del mensaje de hoy es Mirando a las naciones rendidas. Mirando a las naciones rendidas, porque Dios lo vio de esa manera. Todas las naciones rendidas. Cantábamos recién, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Pero nosotros, si estamos encerrados en este lugar y en nuestra casa, el propósito eterno de Dios, ¿quién lo va a completar? Y yo digo, en esta generación, y voy a clarificar y fusionar las dos porciones de la palabra. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. ¿Querían ser enviados? Acá está. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dijo Jesús, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El gran reclamo de Dios a su pueblo siempre fue el mismo. Son desobedientes. Y Dios nos está hablando hoy de la misma manera que le habló siempre a su pueblo. Así que nos está enviando a enseñar a obedecer. A los papás, ayer el título del mensaje que ministrábamos a los padres era sencillo. Disciplina enfocada en el corazón del niño. ¿Para qué? Para que aprendan a obedecer. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Sí, lo sé, decimos, pero, y vienen todos los peros, porque nosotros tenemos una gran capacidad de encontrar todos los peros, y no es tan así, y el amor de Dios tolera todas las cosas, y el amor tiene tanta paciencia, Dios con su amor en nosotros, que, bueno, viste que pudimos reunirnos por Zoom, y al final no hace falta que era presencial todas las reuniones, porque Dios se manifestaba igual, y al final nos hablaba lo mismo. Sí, siempre tenemos peros, tenemos montones de peros, y pasamos por alto lo que Dios dijo y lo que habló anticipadamente. Y dijo, dejen de desobedecerme, vayan y prediquen a toda criatura. Nos envió, ya está, ya fuimos enviados, pero yo dije que pasa, que todo esto sucede en esta generación. Y ahora terminé la introducción y voy al eje del mensaje. Pero el eje es corto. El eje del mensaje es corto, así que tranquilos. Pero no se pierdan esto, porque para mí es exquisito. Las células del cuerpo humano se reproducen permanentemente. Permanentemente. Células que mueren y células que nacen. Todo el tiempo. Hay células que duran un día y algunas células duran algunos años. Yo tengo 57 años, pero mi cuerpo no tiene más de 10. Porque la célula más vieja tiene 10 años. Entonces, el cuerpo va creciendo, pero las células se van renovando todo el tiempo. En algunos casos, algunos estudiosos dicen hasta 15, pero como todo el tiempo están naciendo, 10 años es la edad que puede tener mi cuerpo, porque no va a encontrar célula más vieja. Yo sigo teniendo 57 y en unos pocos días abrazo los 58 antes de fin de mes. Pero es muy importante tener en cuenta esto. De acuerdo a la función de la célula y de acuerdo a la ubicación de la célula, es la cantidad de tiempo que vive. Por lo general, no importa, dije, la edad que tengamos, todos tenemos una renovación permanente de nuestras células. Insisto. Lo que quiero decir es que durante toda mi vida, el ejemplo soy yo, durante toda mi vida van a pasar varias generaciones de células. Imagínate las células de mi intestino que se renuevan cada 2 y algunas cada 4 días, depende de la función. ¿Cuántas generaciones de células pasan en mi intestino hasta que yo muera? ¿Cuántas pasaron hasta el día de hoy? En una porción de mis pulmones hay células que duran 4 días, viven 4 días y están permanentemente muriendo y naciendo células nuevas que cumplen la función
de la que murió. Siempre una misma cantidad. ¿Cuántas generaciones de esas células en mis pulmones pasaron hasta ahora, hasta mis 58 años? ¿Cuántas células, cuántas generaciones de células pasaron? Y cada célula trabaja del día que nace hasta el día que muere. Todas las células trabajan tiempo completo desde que nacen hasta que mueren. Cuando muere la célula, ya tiene su reemplazo. Una célula que cumple la misma función hasta que muere y tiene la próxima generación de células. Yo pregunto, para que vos respondas, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esas células antes de morir dejan de cumplir su función? ¿Qué pasaría si las células de tu pulmón que viven 4 días trabajan 3 y el último día no trabajan? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu intestino? ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Qué pasaría en la sangre? ¿Qué pasaría? No quiero una respuesta. ¿Ya lo pensaste? Demasiado. ¿Qué pasa? Perdón, más fuerte. Se deteriora el cuerpo y va colapsando, se deteriora mínimamente. Algunos dijeron se muere. Bien. Si las que viven 10 años, porque hablé de días y parece poquito. Oye, escúchame, me la banco un día sin respirar. ¿Quién no se la aguanta? ¿No? Bueno. Yo pensé que sí. Bueno, porque dije, a lo mejor son pocos días, no parece tanto que una célula que viva 2 trabaje 1 día y medio y otro medio día no haga nada. Porque tenemos algunas células que viven 10 años. Vos imaginate esas que viven 10 años que solamente trabajaran 7. Vamos a dar 8. 8 años que trabajen. Y los últimos 2 se jubilan. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Yo quiero que entiendo que debo transmitir esto porque todos estamos teniendo un entendimiento, creo ya, alcanzaron lo que voy a terminar de decir, que solamente ¿qué pasaría si las células de tu cuerpo se paran por un tiempo nada más? Ya dijeron lo que pasaría en tu cuerpo. Ahora el tema es el siguiente. Vos tenés una sola vida y dentro de tu vida tus células tienen múltiples generaciones. Y no dije que alguna de las generaciones no trabajen. Dije que una de las generaciones de tus células trabajen un porcentaje pequeño dejen de trabajar. Y ya me dijiste lo que le pasaría a tu cuerpo. Nosotros vemos la vida natural nuestra, desde que Jesucristo inauguró el nuevo pacto, muchas generaciones de seres humanos. Nació mi bisabuelo, una generación, mi abuelo, otra generación, mi mamá, otra generación, yo otra generación, mi hijo, mis nietos. Ahora dentro de esta misma generación está mi mamá, estoy yo, está mi hija Sabrina y están mis nietos. Por ejemplo, no lo nombré a Adriel porque todavía no tiene hijos, entonces nombré 4 generaciones que estamos activos en el mismo tiempo. Muchas generaciones dentro de la vida de Cristo. Ahora, ¿cuántas vidas tiene Cristo? Cristo dice que en el nuevo pacto Dios le dio un cuerpo a su Hijo.
y Él vive eternamente. Entonces, si Él vive eternamente y vos y yo somos las células, como la célula de nuestro cuerpo, que somos muchas generaciones que le dan vida al cuerpo de Cristo, ¿qué pasa cuando vos dejás de trabajar para el Señor? ¿Qué pasa cuando vos dejás de funcionar en la función que Dios te dio? ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? Si esto lo podemos llegar a ver y entender en el Espíritu, vamos a ver por qué hay un 95% de muertos afuera. Esto pasa porque vos y yo dejamos de cumplir la función aún estando vivos. Porque los hijos de Dios nos jubilamos. Porque los hijos de Dios hacemos las cosas cuando queremos. Porque pensamos en nosotros antes del cuerpo de Cristo, siempre. Siempre hay un momento en que nosotros priorizamos nosotros por egoísmo antes que el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está incompleto por causa tuya y mía. Hagámonos cargo, desobediencia. Dios le habla al cuerpo de Cristo de esta manera. Hace 15, 20 días, un mes atrás, le decía a alguno de ustedes con quien es compartido, tengo una palabra generación que me da vuelta que tengo que entenderla. Tengo que entender la palabra generación, porque hay algo que no estamos entendiendo y esto, ¿sabes qué hace? Esto hace que nosotros hagamos lo que queremos porque total la próxima generación sigue. La próxima generación va a seguir porque yo me muero, pero yo estoy dañando el cuerpo de Cristo porque dejé de cumplir mi función mientras estoy vivo. Hay una sola generación. Para Dios hay una sola generación. Yo soy una sola generación desde el día que nací hasta el día que morí, pero Cristo no muere. Cristo nació en el nuevo pacto, nació una iglesia. Dios le dijo, vos sos la cabeza, te doy toda una iglesia que son tu cuerpo. Y cada uno va a ir cumpliendo funciones mientras nacen y mueren. Son las generaciones de células que te hablé en nuestro cuerpo. Pero no podemos darnos el lujo de decir, no estoy cumpliendo la función. No puedo darme el lujo de decir, y no podés darte el lujo de decir, no voy a cumplir la función por la cual Dios me llamó. ¿Qué función? ¿Tocar la guitarra? No, predicar el Evangelio, dar a conocer Cristo, reconciliar el cielo y con la tierra. Dejemos de mirar el pupo, por favor, porque Dios nos está diciendo día tras día, vayan y prediquen el Evangelio. Esa es la función. Ya nos envió. No te va a enviar, ya te envió, antes que nazcas te envió. Antes que naciésemos nos envió. Porque Él dijo, vayan, la voz es permanente, vayan, 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 vayan. Ya fue soltada la voz. Entonces, si nosotros entendemos lo que pasa en nuestro cuerpo con las células, vos y yo somos una célula en el cuerpo de Cristo. Tu función daña el buen funcionamiento del cuerpo, no de tu vida, del cuerpo. Las células que se mueren, las células que no trabajan en mi cuerpo, no dañan el pulmón, la célula del pulmón. Daña el cuerpo. Porque si yo no respiro, se muere todo. Las células muertas de un cuerpo, una cancrena, células muertas, el cuerpo es afectado por completo. No es un pedacito. Esto para que nosotros entendamos el poder que tiene una vida en el cuerpo de Cristo. Una vida, una persona. Quiero decirte que si vos hubiese sido la única persona que había en la tierra, Cristo venía a morir por vos. Así de simple. Cuando nosotros servimos la cena del Señor, hay solo una palabra que dice, no tomen la cena de manera indigna. ¿De qué manera se puede tomar una cena indigna? No entendiendo, no teniendo un discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Es tan impresionante las consecuencias por no entender el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son? Hay muchos que están enfermos, muchos que están debilitados y algunos murieron. La expresión dormido es murieron espiritualmente.
por causa de no discernir el cuerpo de Cristo. Entonces lo que estamos compartiendo no es una palabra para tomar a la ligera, no es una palabra más. Ahora no, yo no voy a tomar la cena del Señor por la duda. No, entendé lo que es el cuerpo de Cristo si no es tan complicado. El cuerpo es más importante que yo. El cuerpo es más importante que yo, porque si yo no cumplo la función que Dios me pidió, yo estoy haciendo que el cuerpo se muera. Ahora, si yo entiendo y la prioridad es el cuerpo por encima de mí mismo, eso es entender el cuerpo de Cristo. Te lo presenté claro. Vos me tenés que importar más que lo que me importo yo. Eso es el cuerpo de Cristo. Porque la función que cumple cada célula es ínfimo el beneficio que tiene, pero sostiene todo un cuerpo. ¿Una célula? Sí, porque cumple la función que le corresponde. No puede vivir el cuerpo solo con una célula, pero ella cumple la función que le corresponde. Y si cada uno cumple la función que le corresponde, el cuerpo, entonces, ¿se entiende por qué digo en esta generación? Porque yo soy una generación, pero dentro mío todas las células son distintas generaciones. Cristo tiene una sola vida y todos pertenecemos a esa generación, a la generación de Cristo. Si nosotros nos focalizamos en las generaciones humanas, deterioramos el cuerpo de Cristo. Ya está, mi hija Sabrina ya es pastora, yo descanso. Ya alcanzaron la meta, ahora yo descanso. ¿Por qué? Porque ya alcanzaron la meta, el funcionamiento. Ya mi hijo Adriel con Agostina, mis hijos ya están en el pastorado, ya está, yo me jubilo. Y eso es lo que pasa en el Evangelio. Eso pasa en el Evangelio. Eso pasa en los hijos de Dios, que nos conformamos con tener los beneficios de Él. Oh, estoy bendito en Dios, soy tremendamente bendecido, tengo la casa y el auto. No entendimos nada. Tengo el trabajo permanente, mis ingresos están asegurados. No entendimos nada. Una vida rendida a Dios, estamos entendiendo. Una vida ofrecida al cuerpo de Cristo, estoy en la plenitud del entendimiento de Dios. Si yo espero dejarle a que mis hijos continúen lo que nosotros empezamos en Dios porque nos permitió que hagamos esto, es una locura total. Es matar el cuerpo de Cristo. Yo tengo que cumplir la función hasta el día que me muera. Y ellos cumplir la función que les toca porque están en el mismo lugar cumpliendo otras funciones. Y si le toca la misma función pastoral, ¿cuál es el problema? Pero no tengo nada que ver. Yo tengo que servir en la función que Dios me puso hasta el último día. Hola, te está hablando a vos también el Señor. Porque la función no es acá, la función es afuera. La función es la vida de Dios todo el tiempo. Cumplimos funciones musicales, cumplimos funciones de predicar, de enseñar, porque tuvimos un llamado, pero afuera yo tengo que seguir predicando el Evangelio. Afuera muestro una vida que es la vida de Cristo todo el tiempo. Y es lo que Dios nos llamó a hacer. Así que, amados, estamos diciendo, fusionando la palabra, mirando las naciones rendidas. Dios vio las naciones rendidas. Se le manifestó a quienes no lo buscaron, se dio a conocer a quienes no lo estaban llamando, a quienes no lo invocaban, se dio a conocer. ¿Qué es lo que hizo Dios? Mira, mi pueblo no me presta atención, no importa, yo me voy a dar a conocer a los gentiles, a todo el que quiera acercarse a mí. Bien, los perdono a todos, pongo mi ley, mis leyes en la mente y en el corazón. Ahora vayan y háganle saber que ya están perdonados y que me crean y que vivan una vida eterna conmigo. No es tan difícil el Evangelio, es simple. Ahora nos enredamos con las circunstancias de todos los días, las cuales debemos saber y creer que tenemos un Dios que es todopoderoso, que está por encima de todas estas situaciones. Ya hemos dicho y hemos fusionado la palabra completa de mirando las naciones rendidas, porque así las ve Dios, y vos y yo
sabiendo que debemos cumplirlo en esta generación. En esta generación es que no cruces los brazos y que cumplas la función que tenés que cumplir. No pierdas el tiempo haciendo otra cosa que no sea dar a conocer la vida de Cristo. No dije que no trabajes, dije que no hagas otra cosa, que no pierdas el tiempo en que no sea dar a conocer la vida de Cristo, porque para eso fuimos llamados. Amados, doy gracias a Dios por la palabra que Dios nos da, por lo que nos permite conocer de Él y de su programa eterno.